Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un pequeño análisis del sistema PV Point que incorporan los inversores Fronius Primo Gen 24 Plus. Ya sabéis que se trata de un inversor híbrido de autoconsumo que tiene una particularidad que le diferencia de otros inversores híbridos que hay en el mercado, y es que dispone de esta salida de PV Point que nos permite tener alimentación. Podemos conectar cargas electrodomésticos a la salida de PV Point para alimentarlos ante un corte de electricidad sin necesidad de tener una batería de acumulación instalada. Así que bueno, pues en este vídeo lo que vamos a hacer va a ser el proceso de instalación del inversor sin batería. Veremos la puesta en marcha para, por último, realizar esta prueba de funcionamiento del sistema PV Point. Simularemos un corte de suministro y veremos cómo el inversor es capaz de alimentar las cargas, los electrodomésticos, sin batería de acumulación. Así que vamos a comenzar con este pequeño análisis del sistema PV Point del inversor Fronius Primo Gen 24 Plus. Este vídeo está patrocinado por nuestra tienda especializada en fotovoltaica, desde donde pueden adquirir componentes para su proyecto en energía solar a precios muy competitivos y con servicio postventa incluido. Por aquí podéis ver el modelo Fronius Primo Gen 24, el modelo monofásico, en este caso de 5 kilovatios, y podéis observar cómo pues incorpora el interruptor seccionador de corriente continua. En esta parte, aquí pues podríamos cortar la entrada de paneles solares. Tenemos también unos LED indicadores de estado de funcionamiento y de comunicaciones. Y para retirar la carcasa superior y poder acceder a las conexiones, tenemos que girar estos dos tornillos 180 grados para desbloquearlos, tanto este como este, y ya podríamos retirar la carcasa superior. Podéis ver que se incorpora un gran disipador de aluminio con un ventilador, una refrigeración activa, y para acceder a las conexiones tenemos que desbloquear estos tornillos, al igual que los tornillos anteriores de la carcasa. Tenemos que dar media vuelta a todos estos tornillos, son 5, para poder, como os digo, acceder a la parte de conexiones eléctricas. Una vez que ya hemos girado todos los tornillos, simplemente tenemos que retirar esta carcasa. Por aquí podéis ver las conexiones eléctricas. Tenemos por un lado la entrada de corriente continua, tanto de los paneles como de la batería. En este bloque vamos a conectar las entradas positivo, tanto de los paneles como de la batería. Y en este otro bloque vamos a conectar los negativos de los paneles solares y de la batería. Por aquí tenemos el módulo de comunicaciones donde vamos a conectar el batímetro. Podemos también conectarnos a internet mediante cable o a través de wifi. Aquí podéis ver la antena wifi. Y después tendríamos la parte de corriente alterna donde vamos a conectar la entrada de red eléctrica en este bloque, en este conector, línea, neutro, toma de tierra, dado que es un inversor monofásico. Y aquí tendríamos la salida de PV Point, la salida de emergencia, que veremos a continuación, que es una salida que nos permite tener incluso energía ante un corte de electricidad sin necesidad de tener batería. Por aquí podéis ver que ya tenemos instalado el inversor. Lo primero sería fijar el soporte a la pared, después el inversor simplemente iría colocado sobre el soporte, y aquí podéis ver las conexiones eléctricas. En este caso hemos conectado dos series de paneles solares, positivo y negativo de la primera serie de paneles en la entrada número 1 y positivo y negativo en la segunda entrada de paneles solares. Como podéis ver, nos queda libre otra entrada más por cada MPPT, dado que es un inversor que está preparado para colocar dos series de paneles solares por cada MPPT, es decir, dos series en paralelo por cada entrada de MPPT, en este caso teniendo la precaución de no sobrepasar los 22 amperios de corriente máxima en el MPPT 1 y los 12 amperios de corriente máxima en el MPPT 2. Como veis, hemos dejado desconectada la entrada de batería, y luego por aquí tendríamos las conexiones del batímetro, medidor de energía. Se recomienda que con un cable de red habitual utilicemos un par trenzado para las comunicaciones, en este caso color verde y color verde blanco, y luego el color marrón para la masa. En el batímetro podéis ver que hemos utilizado los pines 3, 4, 5 y 6. En este caso hay que colocar este puente que viene incluido con el batímetro entre el pin 3 y pin número 5, y colocaríamos la comunicación en el 4, 5 y la masa en el número 6. En la parte de corriente alterna hemos conectado la entrada de red, puesta a tierra, neutro, línea, dado que es una instalación monofásica, y luego en la salida de PV Point, que es la que vamos a probar a continuación, hemos conectado línea, neutro hacia un enchufe
y luego esta conexión de neutro tenemos que conectarla a la borna de puesta a tierra para que cuando conectemos un diferencial a la salida del PV point y estemos de forma aislada, pueda saltar ese diferencial y pueda pues realizar esa función de protección ante derivaciones, etc. Ahora, para realizar la puesta en marcha, lo primero vamos a activar el interruptor seccionador de corriente continua para que le llegue la corriente de los paneles solares al inversor. Podéis ver cómo se encienden los LED. Y ahora tenemos que ponerlo en el modo de punto de acceso para poder conectarnos por Wi-Fi desde un dispositivo móvil al inversor directamente a través de la aplicación Solar Start. Y para ello, pues tenemos que pulsar una vez este botón que está aquí en la parte de los LED. Podéis ver cómo parpadea en color azul. Esto nos indica que el inversor ya tiene activado el punto de acceso para conectarnos directamente desde un dispositivo móvil. Nos vamos a ir al apartado de iniciar instalación, aquí Gen 24, y podemos realizar una actualización de firmware o lo podemos dejar para más adelante, dado que es más fácil realizar esta actualización desde el portal Solar Web de Fronius, así que lo vamos a dejar para más adelante. Omitimos la actualización y ahora podemos conectarnos directamente con el inversor. A través de la aplicación va a ser muy sencillo, si no, también podéis hacerlo. En caso de que no salga la red, podéis hacerlo también manualmente buscando la red Wi-Fi del inversor e introduciendo la contraseña 12345678. Podéis ver que en este caso se está conectando automáticamente. Ahora tendríamos que realizar estos tres pasos. Primero vamos a conectar el inversor a internet en red. Tenemos que introducir la contraseña para este usuario. Guardamos. Nombre de la instalación, ubicación y pulsamos sobre continuar. Aceptamos las condiciones de uso. Ahora podemos seleccionar la forma de conectarnos a internet. En este caso lo vamos a hacer de forma inalámbrica. Nos vamos a conectar por Wi-Fi al router de internet. En este caso tenemos que seleccionar la red de nuestro Wi-Fi. En este caso se llama router internet. Tenemos que introducir la contraseña del Wi-Fi. Aquí ya podéis ver que nos indica que hemos conectado con la red Wi-Fi a través de VLAN y ya tenemos una IP local. Ahora vamos a ir al apartado de producto y pues aquí tenemos que introducir la contraseña para este usuario. Vamos a ir introduciendo todos los datos que nos pide, en este caso España. Vamos a introducir los componentes de la instalación, en este caso el inversor, generador fotovoltaico. Podemos introducir la potencia nominal de cada entrada. En este caso yo voy a conectar 2 kilovatios de paneles solares en cada entrada de MPPT. Pulsamos añadir. Vamos a añadir también el batímetro, medidor de energía. En este caso contador. Tenemos que introducir el tipo de batímetro, en este caso Fronius Smart Meter RTU, y lo vamos a instalar en el punto de alimentación antes de todas las cargas y antes del inversor. La dirección de Modbus la vamos a dejar en 1, añadimos. Aquí os tenéis que fijar que se ponga en color verde, aquí ya está dando una lectura de 0 y pues ya una vez que tenemos los componentes de la instalación, en este caso el inversor y el contador, aquí podríamos añadir la batería, pero en este caso no la vamos a utilizar para esta prueba, así que vamos a pulsar sobre continuar, vamos a dejar estas funciones sin habilitar y esta otra función también la vamos a dejar en off. Ahora solo nos quedaría asociar esta instalación al portal Solar Web. En este caso vais a ver que si accedemos, simplemente nos permitiría añadir algún usuario propietario para que pueda ver la instalación. En este caso nosotros también como instaladores queremos tener acceso, así que vamos a salir y vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta de instalador. Aquí vamos a pulsar sobre configurar Solar Web ahora. Completamos estos datos personales que nos pide y pulsamos sobre finalizar. Una vez que hemos completado estos tres pasos, ahora ya podemos subir el magneto térmico de corriente alterna para que se ponga en funcionamiento el inversor y pasados unos minutos ya podemos ir a la página web de Solar Web o a la aplicación Solar Web para poder monitorizar. Como veis, ya nos está dando datos. Ahora mismo tenemos aproximadamente algo más de 2 kilovatios de producción, tenemos unos 463 vatios de consumo y pues estamos volcando a red los excedentes. Este sería el esquema ahora mismo de los flujos de energía. Nada más poner el inversor en funcionamiento y pues esto sería un poco la puesta en marcha, como veis, muy sencilla. Vamos a realizar una prueba de funcionamiento de esta salida de emergencia PV Point
Ya sabéis que es una salida especial de emergencia que nos puede dar hasta 3 kilovatios y que puede llegar a funcionar incluso sin batería. Por lo tanto, vamos a simular un corte de suministro y el inversor vamos a ver si es capaz de darnos energía en esta salida de backup directamente con la energía de los paneles solares, dado que, como os digo, vamos a simular un corte de suministro y como no tenemos batería vamos a intentar que el inversor nos dé energía de respaldo solamente con los paneles solares. Para ello tenemos que ir a la configuración y bueno, os recomiendo que lo hagáis de forma local. En este caso tenéis que introducir desde un navegador la dirección IP de vuestro inversor. Esta dirección IP va a depender de la dirección que le ha otorgado vuestro router, así que tenéis que comprobar cuál es vuestra IP. En este caso para mí es 192.168.1.23. Vamos a ir a configuración del equipo, tenemos que introducir la contraseña que pusimos anteriormente. Y aquí tenemos que ir al apartado de funciones de entrada y salida y bueno, pues aquí tenemos que introducir de nuevo la contraseña y vamos a configurar corriente de emergencia. En este caso aquí tenemos que seleccionar PV Point. Vamos a pulsar sobre guardar y bueno, pues seguramente el inversor se va a reiniciar y de esta forma ya tendríamos bueno, pues esta configuración de PV Point activada. Vamos a realizar ahora la prueba de funcionamiento del PV Point. Como veis, bueno, el inversor está funcionando con normalidad. Nos está dando algo más de 2 kilovatios de producción solar. Lo está inyectando en la red eléctrica y bueno, pues estamos alimentando algunos electrodomésticos. El resto lo estamos volcando hacia la red eléctrica, algo más de 1,6 kilovatios que estamos inyectando a red, como podéis ver en el batímetro. Y en esta parte de aquí tengo conectada la salida de PV Point. He conectado un diferencial, un batímetro, simplemente para tener de forma visual la lectura de la potencia, y tenemos un magneto térmico. Como veis, bueno, pues la salida de PV Point está desactivada cuando el inversor Fronius Primo está funcionando con normalidad. Esta salida de PV Point está desactivada, a diferencia de otros inversores que mantienen siempre encendida esta salida de backup. En este caso Fronius solo activa esta salida cuando hay un corte de suministro. Y bueno, pues vamos a hacer esta prueba. Lo que vamos a hacer va a ser simular un corte de suministro desconectándonos de la red eléctrica. Vamos a bajar el interruptor general y vamos a ver qué ocurre. Ahí podéis ver cómo hemos cortado la electricidad. Se escucha un relé. Podéis ver cómo se pone en funcionamiento el batímetro. Esto nos indica que la salida de PV Point se ha activado. Han pasado unos 20-30 segundos y el inversor Fronius ya nos está dando energía a la salida del PV Point. Vamos a marcar la opción de potencia para ver realmente la potencia en tiempo real de la salida. En este caso, como no tenemos conectado nada en esta salida de PV Point, nos está marcando 0. Así que lo que vamos a hacer va a ser encender alguna carga para ver el funcionamiento. Ahí podéis ver, hemos encendido una carga de algo más de 900 vatios y podéis ver cómo, bueno, pues el inversor Fronius directamente desde los paneles solares nos está dando energía sin tener red eléctrica y sin tener batería. Simplemente desde los paneles solares nos está proporcionando una salida de 230 voltios para alimentar cargas. Vamos a seguir aumentando algo más la potencia de las cargas. Ahora mismo el cielo está bastante despejado y veíamos anteriormente que nos podía dar algo más de 2 kilovatios. Ahí podéis ver como 1,5 más o menos lo está aguantando. Vamos a seguir subiendo la potencia de las cargas. Ahí podéis ver cómo nos está dando la salida de PV Point, 1,9 kilovatios, unos 1900 vatios. Y bueno, vamos a seguir aumentando para sobrepasar esa potencia de unos 2000 vatios que nos estaba dando, para ver qué ocurre. Y bueno, pues vamos a aumentar las cargas y podéis ver que hemos sobrepasado esos 2 kilovatios que nos podía dar desde la parte de energía solar y se ha desconectado. Ahí podéis ver que cuando ya no hay más energía solar se desconecta el inversor, lógicamente, porque no tenemos batería y tampoco tenemos red eléctrica. Así que bueno, como habéis podido comprobar, este inversor es capaz de darnos alimentación a la salida de PV Point en caso de un corte de red, en caso de una avería o mantenimiento en la red eléctrica.
nos permite tener alimentación siempre y cuando tengamos energía solar y sin necesidad de batería. Podríamos tener una salida de respaldo de emergencia, como os digo, en caso de que pues perdamos la conexión con la red eléctrica y en el caso de que tengamos energía solar suficiente. Habría que tener en cuenta algunas limitaciones de este modo de funcionamiento. Una de ellas sería que, lógicamente, estamos limitados en todo momento a la producción instantánea de los paneles solares. Dependiendo de la radiación que reciben los paneles solares, tendríamos más o menos potencia a la salida de PV Point. Imaginaos que pasa una nube, pues bueno, tendríamos menos potencia en la salida de PV Point, ya habría que tenerlo en cuenta. Otra limitación sería que como máximo tenemos 3 kilovatios de potencia máxima en la salida de PV Point en toda la gama de inversores, independientemente de la potencia nominal del inversor e independientemente también si es trifásico. En este caso, incluso en los trifásicos, la salida es monofásica de 3 kilovatios como máximo. Y por otro lado, tendríamos que tener en cuenta que pues esta salida, como hemos visto, de PV Point, normalmente cuando el inversor está trabajando con normalidad, está desactivada. Por lo tanto, está pensada para que utilicemos esta salida como si fuese un enchufe y en caso de que haya un corte de electricidad poder conectar en ese enchufe las cargas o los electrodomésticos que queremos que sigan funcionando. Es una diferencia fundamental con otros inversores híbridos del mercado, dado que las salidas habituales de backup de otros inversores híbridos lo que hacen es que siempre están activadas, por lo tanto en esa salida podemos conectar por ejemplo el frigorífico, el congelador de forma permanente y estamos seguros de que teniendo una batería instalada esa salida siempre va a estar activada. En este caso esta salida de PV Point como os digo está siempre desactivada y solo se activa cuando pues hay un corte de electricidad, por lo tanto es mucho más difícil de implementar en la instalación eléctrica, más bien está pensado, como os digo, para dejar un enchufe e ir conectando ahí alguna carga que queremos que siga funcionando ante un corte de electricidad. Así que esto sería un poco el funcionamiento del sistema PV Point de Fronius Primo Gen 24 Plus. Espero que os haya parecido interesante y hasta la próxima.